estudiando el tema de Purim. Me molesta que haya aprendido un poquito, ok, por eso un poco de frío. Hoy era el 1 de marzo, ¿no? 2015. Y es Adar, 5775. Nos íbamos estudiando. Estamos diciendo que la diferencia entre los mitzvot de antes de la entrega de la Torah y después de la entrega de la Torah es que los mitzvot de antes de la entrega de la Torah eran en un sentido espiritual. Incluso los mitzvot físicas tampoco hacían que la divinidad penetre en el mundo físico, sino que todo quedaba en planos espirituales. Pero entonces hay como 3 facetas acerca de las mitzvot. ¿Por qué? Por eso ahora decía. Primero con los patriarcas, Okay. donde todo era espiritual. Sí. Luego en Ar Sinai. Sí. Y luego sería en Purim. Ok, yo entiendo lo que decís, pero en general, sí, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Podríamos decir que sí. Antes de entrar a la Torah, es todo espiritual. Después de entrar a la Torah también se puede traer divinidad dentro de lo material. Sin embargo, la Torah no fue totalmente recibida en el mundo. Hola Israel. En el mundo hasta Purim. No puedo ver. Vamos a ver entonces ahora este tema. Es así. כי קודם מתן תורה, הייתה הגזרה לעליונים לא ירדו למטה ותחתונים יעלו למעלה. Antes de que se entregue la Torá, dice el Midrash, que había un decreto. El decreto decía así: los seres de los mundos superiores no pueden bajar a los mundos inferiores. Los seres de los mundos inferiores no pueden subir a los mundos superiores. ¿Sí? O sea, ni mística ni magia. Mística es subir de los mundos inferiores a los superiores. Magia es traer de los mundos superiores a los inferiores. En esa época todavía la mística y la magia no funcionaban bien, antes de la entrega de la Torah. Belajem, ¿qué decir algo? No, estaba pensando en Mitzrayim, donde dice que había... Ok, seguro que había magia, si fue un agregado mío, no le presté tanta atención. Belajem, luego había figuras de Kriyat Mitzvah, Elionim, y Medabar Gashmi, Shemon Aset Mitzvah Tachtonim. Por eso no había una unión entre la Kedushá de la Mitzvah y la cosa física con la cual se hace la mitzvah. No se conectaba la Kedushá de la Mitzvah con la cosa física con la cual la hacía. Vayan que me quiuma mitzvot, se la cree matan Torah, que se bitla, que se la ven pero después de que se entregó la Torah, cuando se cumple el mitzvot, después de la entrega de la Torah, y se anuló el decreto este de que los de arriba no suban, no bajen abajo, los de abajo no suban arriba. Se une la santidad con el objeto físico con el cual se hace la mitzvah. Tal punto que con muchas mitzvot el objeto físico se convierte en un objeto de mitzvah y no se lo puede tirar, no se lo puede despreciar, etc. ועל פי הידוע שהחיבור לשני דברים הפכים הוא על ידי עניין שלמעלה משניהם מובן, שהחיבור לעליונים ותחתונים שנעשה ממתן תורה על ידי עניין שלמעלה משניהם מובן, שהחיבור לעליונים ותחתונים שנעשה ממתן תורה הוא על ידי שמתן תורה הייתה משכת על אינסוף שלמעלה מהגדר ולמעלה לעומת העליונים ותחתונים. Ahora, nosotros sabemos que para unir dos cosas que son opuestas es necesario que se revele una luz superior a ambas, una luz que es más alta que las dos, que supera a las dos. Si vos querés unir dos cosas opuestas, tenés que tener a alguien que sea mucho más fuerte que los dos al mismo tiempo, y que frente a este nivel, las dos cosas opuestas no son opuestas, sino que no importa. Hablábamos otra vez, ¿no? Por ejemplo, del Beit HaMikdash, que está prohibido Shatnez, está prohibido mezclar Danai y Lino, pero en el Beit HaMikdash, que se revela a Hashem, se puede mezclar Danai y Lino. ¿Por qué? Porque ante Hashem mismo no hay opuestos, todo es uno. Así también, en la entrega de la Torá se hizo que se pueda unir lo físico con lo espiritual, lo físico con lo divino, gracias a que se reveló la luz infinita de Hashem que está por encima de lo físico y de lo espiritual. ¿Sí? O sea, a diferencia de como creen, por ejemplo, mucha gente, que lo espiritual es algo cerca de Hashem y lo material es algo lejos de Hashem, tal vez eso era cierto antes de la entrega de la Torá. Pero después de la entrega de la Torá, se reveló a Hashem y ante Hashem, lo espiritual no es más alto, lo material no es más bajo. A partir de ahora lo que hay es Kedushá y Hol.
sea, Kedushá y lo que es santo y lo que es profano. Profano significa malo, sino simplemente que no tiene Kedushá, que no es divino, no se revela la divinidad ahí. Y puede ser que haya espiritualidad impura, como por ejemplo idolatría, y puede haber fisicalidad santa, como la carne de los korbanot, que era algo kadosh. Entonces, cuando Hashem se revela, no están esos límites de lo espiritual es más alto, el material es más bajo frente a Hashem. Puede haber cosas espirituales que sean impuras y cosas materiales que sean sagradas. ¿Entienden lo que quiero decir? Sigamos adelante. Entonces, en la entrega de la Torah se reveló la luz infinita de Hashem, y gracias a que se revela la luz infinita de Hashem, que está por encima de cualquier definición, se puede unir lo físico con lo espiritual, que son opuestos. En Kol Semuban, ahora entendemos que en las mitzvot que vienen después de la entrega de la Torah hay tres cosas diferentes, tres puntos diferentes. ¿Cuáles son? התחתון שאני גם לאחרי מתן תורה שהדבר הגשמי שבו מקיימים המצווה נעשה חפצה של מצווה לנהפך לרוחני ונשאר דבר גשמי. העליון שהרי גם לאחרי מתן תורה שכשקדושת המצווה נמשכת ונקבעת והדבר הגשמי לעניין רוחני, בביטול של גדרי העליון מתחתון זה שהעליון מתחתון מתחלים תלמידיהם להיות המפריכים על ידי ביטול הגדר שלהם, שנעשה לידי המשכת הנסוף שלמעלה משניהם. Entonces ve que después de la entrega de la Torah tenemos tres cosas. Tenemos el nivel inferior, o sea, el objeto físico. Tenemos la Kedushá, la divinidad, que es lo superior, que se revela en lo físico. Tenemos a la luz infinita de Hashem, que es la que permite que pueda haber la unión de estas dos cosas opuestas. Estas son las tres cosas. ¿Qué pasa con esto? Vamos a ver. יש לומר שהגמיל animelo y es דוגמתם גם מקיום המצוות. כשהאדם מקיים את המצוות בדרך מצוות אנשים מלומדה, היינו מחמת הרגל שהורגל, כן? Dice el rey que estos tres niveles que encontramos están también en el cumplimiento de las mitzvot de cada uno. La persona puede cumplir las mitzvot en estos tres niveles, digamos, en estos tres conceptos. Era el objeto físico inferior, la divinidad superior y Hashem mismo que une la espiritualidad con lo material. Como dice, la persona puede cumplir las mitzvot, como se llama mitzvot anashim melumada, que las cumple porque está acostumbrado a cumplirlas, ¿sí? Sin ganas, sin fuerza, sin motivo, simplemente porque está acostumbrado todos los días y nada para no ponerse definir. Hay no dejamos tener que churcar, que está acostumbrado a hacerlo así. Que van a llegar que nace, te va a hacer que las costumbres terminan convirtiéndose en naturaleza. Que una mitzvot se lo, mitzvot te va a bufe, no se activista, entonces va a dar. Entonces él cumple las mitzvot por su alma animal, por su naturaleza física, nada especial. Este es el primer punto que hay en las mitzvot. El nivel más bajo, inferior y el material. Porque se me cae meta mitzvot mi pren shoev et Hashem, בחפץ לדעת קבו, יש על דעת קבו באמת כי מקיום רמ"ח פיקודים, שמר וחמרים de marca, והמצוות שלו מצווה נשמה נפש שלא quites העליון שבעולם. Ahora, la persona puede cumplir las mitzvot en un nivel más alto. ¿En cuál? Un nivel de que él cumple las mitzvot porque ama a Hashem y quiere conectarse con Hashem. Y no hay manera de apegarse al Creador, sino a través del cumplimiento de las mitzvot. O sabemos que dice el Zohar que las mitzvot son los miembros del rey, si fuera donde se inviste Hashem mismo. Entonces, cuando yo hago una mitzvah, estoy agarrando y pegándome con Hashem. Entonces, ese es el nivel más alto de la mitzvah, la parte espiritual, la parte divina, la parte de Kedushá de la mitzvah. Si la hago por amor a Hashem, porque quiero apegarme a Hashem. porque שמקיים את המצוות לשמן, לא מצוות תועלת שתהיה לו, גם לא תועלת רוחנית, אלא מצוות שמצוות עם רצונו יתברך. לעומת המצוות שלו הוא לא מצוות המציאות שלו, גם לא המציאות הנשמה, אלא בביטול שכל עניינו בשעה שמקיים את המצוות, רק לקיים רצון העליון. Después tenemos un tercer nivel de cómo cumplir las mitzvot, que es, no porque estoy acostumbrado como con mi alma animal, y no porque mi alma divina quiera pegarse a Hashem, sino porque Hashem quiere que cumpla las mitzvot. Para cumplir la voluntad de Hashem, no para mi propio provecho, ni material, ni espiritual, ni siquiera para pegarme a Hashem, sino porque Hashem quiere que las mitzvot se cumplan, se las cumple por Hashem. Entonces ese es el tercer punto que tenemos en las mitzvot, que es no el inferior, no el superior, sino Hashem mismo, que está por encima de los dos. Es el nivel más alto, cumplir las mitzvot porque Hashem quiere que las mitzvot se cumplan. Y estas son las tres cosas que tenemos en toda la mitzvah en realidad. La parte inferior, la parte superior y la luz Hashem que une a ambas. Y es lo así. Y en general hay que entender eso, que el nivel más alto es hacer las cosas porque Hashem quiere y no pensar en uno mismo. Y entonces uno no siempre está preocupado de que uno cumpla la mitzvah, sino de que la mitzvah se cumpla. Eso saca un poco el ego de la persona. Lo espiritual también a veces es egoísta.
Y también hay que entender que está bien. Es mejor hacer las cosas para pegarse a Hashem que por costumbre. Hay que hacerlo, al final, el nivel más alto es hacer la voluntad de Hashem para darle placer a Hashem, porque Él quiere que se cumplan las mitzvot. Fíjense que, de hecho, la diferencia entre la Torá y las religiones paganas anteriores a la Torá es que ambas tienen cosas parecidas, como por ejemplo los korbanot, las ofrendas a Hashem, las ofrendas a un Dios, en realidad. La diferencia entre el Dios de la Torá, Hashem, y los dioses paganos es que los dioses paganos son parte de la naturaleza y son como un sistema. Entonces, en el momento que uno le da al dios su comida, lo que necesita, el dios del volcán, entonces el dios está calmado y no explota y mata a todos. Pero si no le das lo que necesita, entonces mata a todos. Aunque la relación con los dioses en ese momento es más de un sistema, ¿sí? Si se hacen las cosas que tienen que hacerse, las cosas funcionan. Y si no, no. En otras palabras, los dioses en realidad son fuerzas de la naturaleza, no más que eso, están por encima de la naturaleza. Hashem, que se le era el dios de la Torá, la grandeza que tiene la Torá, diferente de las religiones de esa época, es que Hashem está por encima de la naturaleza, es trascendente, fue el primer pueblo que tuvo un dios trascendente, aparte de ser uno, no solamente que el pueblo de Israel es el primero que habla de un solo dios, sino también de ese único dios es también trascendente, porque de hecho en Egipto hubo épocas en las que fueron monoteístas. Ah, sí, hubo épocas en Egipto en que fueron monoteístas. Tuvieron un dios en una época que no tenía tampoco forma, no tenía cara en realidad, era un sol. La forma de ese dios es un sol, nada más. No tiene caras o cosas así, sino solamente un sol. Pero aún así, no es un dios que está por encima de la naturaleza, que está por encima del cosmos, está fuera del mundo, fuera de la creación. No es trascendente. El dios de la Torá, aparte de ser uno, también es trascendente. Está afuera de la creación. Hay quienes dicen que el motivo de que en Egipto hubo una época monoteísta fue también por Yosef. Yosef estuvo en Egipto y los influenció el monoteísmo. Puede ser que sea por eso. Ya como sea, la diferencia esta entre que los dioses de las demás religiones son fuerzas inmanentes dentro de la naturaleza, Hashem es trascendente, está por afuera, también cambia el motivo de los korbanot. Con estos dioses de korbanot los haces para que el sistema funcione bien. Si vos le das lo que necesita, él se porta bien. Hashem, cuando vos das un korban, él te pide el korban, pero no como para que un sistema específico funcione, sino, como dicen nuestros sabios, Reach Nihoach, que Hashem como que disfruta de los korbanot por el olor, dicen nuestros sabios, Nahat Ruach Lefanai, Shamarti Benachar Etzoni. Yo tengo alegría que yo pedí algo y ustedes hicieron mi voluntad. O sea, la relación con Hashem en la Torah no es como un sistema, sino que porque Él lo pidió. Y como yo lo pedí y ustedes lo hicieron, estamos conectados y estoy contento. O sea, Hashem es el único Dios que ofrece una relación de Él de amor. Los dioses paganos, la relación entre esos dioses es de temor. Si vos no haces lo que hay que hacer, entonces todo explota. Hashem es amor. ¿Por qué es amor? Porque lo que Él te pide no es porque para que el sistema funcione, sino porque yo pedí, yo pido. Hacer lo que yo te pido. Es algo personal. Yo quiero que hagas cuando vos lo haces, me pongo contento porque hiciste lo que te pido. No importa tanto el corbán, no importa tanto cómo. La práctica, las mitzvot obviamente tienen sus detalles. Lo que quiero decir es, en el paganismo, lo importante es solamente el detalle, cómo funciona. En la Torá es principalmente que hiciste la voluntad de Hashem, es lo más importante, como dicen los profetas más adelante. Hashem se queja y dice, yo nunca les pedí a ustedes corbán, no, nunca les pedí a ustedes ofrendas. O sea, si ustedes no se portan bien, si ustedes no hacen las cosas bien, si ustedes no son gente recta, si ustedes no tienen un gobierno correcto y no hacen que todos puedan vivir bien y libres, entonces yo no les pedí corbán, no me interesa ningún corbán. ¿Qué creen ustedes? Que yo soy un dios de idolatría, que necesita ofrendas. Yo acaso necesito carne, acaso necesito cosas, no necesito nada. Yo simplemente lo hago como un padre que tiene muchas cosas que hacer y el niño está aburrido. Entonces el padre le da al hijo algo para que haga un trabajo, para que haga, ¿sí? ¿Cómo se dice? Algo que haga. Entonces el hijo lo hace, ¿no? El padre no es que necesita que el hijo lo haga, pero se lo da al hijo para que el hijo participe y tengan conexión. Ahora, una vez que el padre se lo dio al hijo, ahora depende del hijo. Entonces ahora al padre sí le importa lo que el hijo haga. No es que Hashem de verdad necesita los corbanos, sino que nos da a nosotros la oportunidad de hacer corbanos. Porque Él quiere tener una relación con nosotros, no porque así tenga que ser, no porque así funcione el sistema. Aunque por otro lado,
si hay una cierta verdad que es porque así funciona el sistema. ¿Sí? Eso es lo que lo que explica la Kabbalah y todas estas cosas. Hay un sistema que funciona de una manera, pero no podemos perder la relación personal con Hashem. Pensar que Hashem es un sistema le saca toda la gracia al judaísmo. ¿Sí? Por eso, a través de la historia, muchos estuvieron en contra de la Kabbalah. Porque la Kabbalah a veces hace que la persona crea que Hashem es un sistema y no hay una relación personal con él. Ese es el peligro que puede haber en la Kabbalah. Entonces es lo mismo que estamos diciendo acá. Tenemos la mitzvot en el nivel más bajo. ¿Qué? Porque estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a las mitzvot. O porque queremos cosas físicas. Después tenemos el nivel superior de la mitzvah, que es hacerlas para conectarnos con Hashem. Porque nosotros queremos, en un sistema, si yo hago esto, me conecto con Hashem. Después está el tercer nivel, que es Hashem porque Hashem me pidió, yo lo hago. Está por encima de mi egoísmo, por encima de mi yo. Pienso en Hashem, no pienso en mí. Como dice la base, que el propósito de toda la Torah es dejar de querer recibir y querer dar. O sea, dejar de querer recibir y empezar a querer dar. O sea, la base, que el propósito de toda la Kabbalah y toda la Torah es perder el deseo de recibir y tener el deseo de dar. Lo mismo acá, no solamente a otras personas, sino también a Hashem. La base que también insiste mucho, los cabalistas también insisten mucho de que la grandeza, lo que te lleva a la Kabbalah es que no solamente quieras hacer las mitzvot para vos, sino que las hagas para Hashem. Si vos no estudias Kabbalah, entonces todo lo que haces es para ganar cosas físicas o para irte al Gan Eden, para irte al paraíso. Al fin y al cabo no te saliste en ningún momento de tu propio yo. Seguís atrapado dentro de tu ego. A pesar de que haces mitzvot, está todo bien, seguís atrapado de tu ego. Cuando haces las mitzvot por Hashem, o por el otro, salís de tu propia cárcel del ego. Sigamos adelante. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, bienvenido al templo de la sabiduría. De eso Yosif, שהשורש זה ג' אופנים אלו וקיום המצוות הוא, כי גם המצוות עצמם יש ג' מניינים בדוגמת ג' האופנים של קיום המצוות. Estoy diciéndole sobre esto que acabamos de decir, que hay tres maneras diferentes de cumplir las mitzvot, porque en las mitzvot hay tres cosas diferentes. Así también en cada mitzvah hay tres puntos diferentes. ¿Sí? Ustedes saben que esto nos va a acordar a lo que dicen sobre... Ven acá que estamos haciendo, agarramos tres puntos y los mostramos cómo están en todas las mitzvot después de Matan Torah, cómo están en el cumplimiento de las mitzvot, cómo están en la persona que puede cumplir las mitzvot. Ustedes saben la palabra... Esto, digamos que esto es Kabbalah. ¿Por qué esto es Kabbalah? ¿De dónde viene la palabra Kabbalah? ¿Qué significa Kabbalah? Oh, muy bien, cayeron en la trampa. Pisaron el palito. ¿Eh? ¿No viene de la cabeza? Kabbalah viene de recibir, es cierto. Pero ¿dónde aparece la palabra Kabbalah en la Torah por primera vez? Aparece en otro sentido. La palabra Kabbalah. La palabra Kabbalah en la Torah aparece con la frase Makbilot. ¿Qué es Makbilot? Viene de la palabra Hakbalah. ¿Saben lo que es Hakbalah? Le Hakbil. Hakbalah es comparar o hacer o paralelizar, hacer paralelismos. La Kabbalah, lo que le da a la persona, no solamente que es recepción, como siempre explican, que es cierto lo que dijeron es cierto, pero la primera vez que aparece la palabra Kabbalah en la Torah no significa recibir, sino paralelizar, hacer un paralelismo, comparar cosas. Pues la Kabbalah lo que te da, ¿se acuerdan? Muchas veces también lo dije esto, no es que te dice una cosa específica, sino que te da como un sistema, cómo funcionan las cosas, y con ese sistema vos podés comparar todas las cosas. Cada vez que encontrás el número 3 en la Torah, entonces sabés que lo tenés que comparar con el concepto este de 3. Cada vez que encontrás el número 4 en la Torah, lo comparás con esto. Cada vez que encontrás el número 5, así podés hacer un sistema de todas las cosas, compararlas. Pero sigamos adelante con estas tres cosas que hay en cada mitzvah. Vamos a ver, dice así. Dañanu, de Netinata mitzvah le mata y que mamá lo nitro mitzvot era de tarefa en el dijimos que entonces estos tres puntos también están en cada mitzvah. Primero que nada, nuestros sabios dicen que las mitzvot fueron dadas a las personas, ¿para qué? Para refinarlas, para elevarlas. Hay una frase de los sabios que dice, ¿acaso a Hashem le importa si vos haces shejitá del cuello o de la nuca? A Hashem no le importan tus mitzvot. Sino que las mitzvot son para vos. Las mitzvot son para vos. Es una de las formas de ver el concepto de las mitzvot. En realidad, es una discusión general entre los cabalistas y los filósofos. ¿Sí? El Rambam te va a decir que a Hashem no le importan las mitzvot. O sea, las mitzvot no son para Hashem. Porque para el Rambam Hashem es algo perfecto. Algo perfecto no cambia. Es como lo veía Aristóteles. ¿Qué dice Aristóteles? Aristóteles dice la divinidad, el descanso es divino.
¿Por qué el descanso es divino? Porque ¿quién camina? Camina alguien que tiene que ir a buscar algo. Si tiene que ir a buscar algo es porque algo le falta. Si algo le falta, entonces no es divino, porque no es completo. Pero Dios es completo. Y como es completo, no necesita nada. Y como no necesita nada, no se mueve. Y como no se mueve, está descansando. Está todo el tiempo de manera estática. Entonces el Dios de los filósofos es un Dios estático, que no se mueve, no siente, no nada. Entonces el Ram que tiene a este Dios, digamos, tiene que explicar después cómo funciona la Torá. ¿Leyeron alguna vez la Torá? La Torá dice ahí que Hashem se enojó, que Hashem se arrepintió, que Hashem hizo esto, Hashem hizo lo otro. De repente el Dios de la Torá no es el Dios de los filósofos, porque es un Dios que sí, tiene cambios. ¿Qué hace el Rambam entonces? El Rambam dice, son todos ejemplos para que nosotros entendamos, todo eso no es en realidad en Hashem, y hace toda su explicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Rambam tiene esta forma de ver a Hashem. Entonces para el Rambam Hashem no cambia nada, nunca se cambia, nunca se mueve, nunca nada, algo estático. ¿Las mitzvot para qué son? No son para Hashem, las mitzvot son solamente para nosotros. Las mitzvot son para las personas que se eleven y se purifiquen y sean más altos, sean más inteligentes y mejores personas, etc. ¿Quieres decir algo? Pero si Hashem está en todas partes, no hay lugar para Hashem. Muy. ¿Cómo se va a mover si no hay lugar para Hashem? Ok, entonces decir que el Rambam tiene razón. ¿Qué estás diciendo? Sí, o sea, ¿cómo demostrar lo contrario? ¿Cómo mostrar lo contrario? Demostrar lo contrario. ¿Qué es lo contrario? ¿Hashem sí se mueve? ¿No? ¿Será que la Torah dice Hashem el cambio de opinión? Entonces no es la Torah que Hashem cambio de opinión. Hay cambios en la Torah. Si hay cambios, entonces hay dos. No. O Hashem está en las partes. Hashem está en las partes también. Si tiene cambios, o si se mueve. Claro, esa parece hay que estudiar entonces la guía de los perplejos. Ahora los cabalistas dicen, no, es cierto, el Rambam tiene razón, dicen los cabalistas, Hashem es uno, no se mueve, no cambia nada. Pero están las 10 sefirot. Él se limitó a sí mismo su luz en 10 sefirot. No es que él se limitó así, él sigue estando por encima de las 10 sefirot, pero también bajó a iluminar las 10 sefirot. Y entonces cuando la Torah habla de los cambios, no estamos hablando de la esencia de Hashem, sino que estamos hablando de las 10 sefirot, estamos hablando de la revelación de Hashem. Esos son los cambios que hay. ¿Sí? Hashem mismo no cambia, tiene razón el Rambam. Pero en las sefirot sí hay como cambios, hay ciertos cambios, dice el Rambam. Dicen los cabalistas, perdón. En realidad Hasidut dice que en las sefirot tampoco hay cambios, sino que el cambio es en la mente de la persona. Entonces es medio parecido. Pero digamos que la diferencia entre la Kabbalah y la filosofía es que los filósofos dicen que Hashem no puede cambiar y las mitzvot son solo para las personas, y los kabbalistas te dicen que no, las mitzvot afectan la divinidad. Las mitzvot hacen cambios en las sefirot y uno puede también conocer al Creador de manera positiva, no solamente negativa, como piensa el Rambam. Ok. Entonces este es un midrash. Un midrash dice que las mitzvot fueron dadas solamente para las personas, no para Hashem. ¿Sí? El Rambam entonces se basa principalmente en este midrash para su forma de entender las cosas, de que a Hashem no le importan las mitzvot, sino son solamente para las personas. ¿Sí? Es un punto de vista y es una verdad. O sea, los otros puntos de vista también son verdad, en diferentes niveles, en diferentes enfoques, vamos a ver. Entonces el nivel más bajo de todos es que Hashem dio las mitzvot para la persona. Para las personas, no porque a él le importe. Ay, no, Shakabara Benetinata mitzvot y no visira mitzvot atzonam ela. Visira virur vatikov shel kojot de Garea Adam shemekayem et mitzvah, visira virur vatikov shel advarim shebalam shebayem mekayem et mitzvah. O sea que según este midrash, las mitzvot no son un propósito en sí, sino que las mitzvot son solamente para refinar a la persona, elevar a la persona, santificar a la persona y santificar todas las cosas físicas con las cuales se hacen las mitzvot. ויש עניין נעלה יותר במצוות, שהן מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. כלשון תעשה לה בפסוק מגיד דבר יעקב, הוא גם משפטיו לישראל. מה שהוא עושה הוא אומר לישראל לעשות. לפני שהקדוש ברוך הוא מקיים את המצוות, קודם שאומר לישראל לעשות הוא מצד עצמו, מצד למעלה. Ahora, hay otro midrash que ve las mitzvot de una manera diferente. Otro punto en las mitzvot. Hay un midrash que dice que las mitzvot no son solamente para refinar el mundo y refinar a las personas y elevarlas, sino que las mitzvot en realidad son cosas que hace Hashem. Y Hashem, las cosas que él hace, las mitzvot que él hace, se las revela a las personas para que las hagan ellos también. Dice el Midrash que así como los Yehudim tienen tefilín, Hashem se pone tefilín. ¿Qué dice el tefilín de los Yehudim? Shema Israel Hashem que no Hashem Echad. ¿Y qué dice el tefilín de Hashem? ¿Quién es como el pueblo de Israel? Un pueblo en la tierra. Así también Hashem, todas las mitzvot que nosotros hacemos, Hashem cumple las mitzvot, y las mitzvot que nosotros tenemos son cosas que hace Hashem. Entonces este es otro punto en cómo ver las mitzvot. El segundo, que las mitzvot no son para refinar el mundo solamente, sino para hacer lo mismo que hace Hashem. וכמובן גם מזה שלמח פיקודים הם לא יחברים למלכה, וזה שהמצוות הם מראים שלו, כי יכול למצוות למעלה. Como explicamos antes, en el que las mitzvot son los miembros de Hashem.
Si son los miembros de Hashem es porque Hashem también tiene las mitzvot y nos entrega a nosotros que también los hagamos. ועל ידי שישראל עושים את המצוות שהוא עושה, הם הולכים בדרכה של הקדוש ברוך הוא ובודקים בו, ועל ידי זה נמשך חיות לאדם שמקיים את המצוות, כמו שכתוב אשר יעשה אותם האדם החי בהם, ועל ידי עשיית המצוות הוא מתדבק הקדוש ברוך הוא כנ"ל, ועל ידי ואתם מדליקים השם אלוקיכם ועל ידי חיים כולכם היום. La puta es que la persona entonces cumple la mitzvot desde este punto de vista, se apega al creador, porque el creador hace una cosa, vos haces la misma cosa, entonces estás apegando, estás uniéndote con el creador, estás proyectando luz divina dentro tuyo y energía y fuerza y vitalidad. Como está escrito, ustedes, los que están apegados a Hashem, su Dios hoy, están vivos. O sea que las mitzvot proyectan vida dentro de la persona y le da vida a la persona. Este es entonces la segunda forma de ver las mitzvot. La primera es para el final del mundo, la segunda es porque Hashem las hace, entonces esto te conecta con Hashem. De que van שיניין זה שבמצוות, שהם דרכיו של הקדוש ברוך הוא על ידי שהקדוש ברוך הוא עושה את המצוות ולמעלה לשייכות לעולמות, לכן גם החיות שנמשך לאדם שמקיים את המצוות והחיות בבחינת סובר שנמצא עצמו הוא קדוש ומודע לעולמות, ואף כן על ידי קיום המצוות וחי בהם בחיות פנימיות. El rey agrega acá que no solamente la persona se apega a Hashem al cumplir las mitzvot, sino que se está pegando con la luz trascendente de Hashem, la luz de Sober con la luz que trasciende todos los mundos. Una persona se une con la trascendencia de Hashem. Okay. אמנם גם בעניין זה שבמצוות הוא בדרגה שיש בציור, ולכן המצוות של דרגתו הם בהתחלקות דרכי השם, לשון רבים, ומערך דברים דמלכה, להמשכה של כל מצווה, היא המשכה פרטית, ולעומת כוח הראייה והעין, וכוח השמיעה והאוזן, לכן שייך שהאדם יעשה את המצוות שהקדוש ברוך הוא עושה, כלם האיברים שבאדם התחתון, כביכול לעומת מערך דברים דמלכה, hace Adán también que muteno. Sin embargo, dice el Rebbe, todo este segundo nivel dentro de las mitzvot, que es apegarse a Hashem, sigue siendo un nivel todavía no el más alto, sino un nivel medio bajo. ¿Por qué? Porque es cierto que te conectas con la luz trascendente de Hashem, pero estás conectándote con la luz de Hashem como se inviste en sus 248 miembros, como si fuera, y se inviste en tus miembros, y si se inviste en cada miembro por separado, significa que la luz es limitada, porque si no es limitada, entonces es igual en todas sus puntas, pero si es limitada, entonces acá entra una luz, acá entra otra luz, acá entra otra luz, diferentes luces en cada lugar, es porque la luz todavía es limitada. Entonces este midrash que dice que las mitzvot son para hacer lo mismo que hace Hashem, está hablando también de un nivel de las mitzvot más alto que el que dijimos que era para el final del mundo, pero al fin y al cabo no es el más alto. Sí. Acá decía algo interesante, no me acuerdo. Bueno, sigamos. Y después tenemos un tercer punto en las mitzvot. וישנן העליות אל המצוות, זה שהמצוות הן רצון העליון, רצון שלמעלה מהטעם, de רצון של המצוות וכל תדאג המצוות שווה, למעלה מלא בחמרים. Después tenemos el tercer nivel en las mitzvot, el tercer punto en las mitzvot, que es que las mitzvot son la voluntad de Hashem. Y la voluntad de Hashem está más allá de los detalles de la voluntad, simplemente se hizo lo que él quería. O sea, a pesar de que cada mitzvah es diferente, frente a la voluntad de Hashem, no importa la diferencia de las mitzvot. ¿Qué quiero decir? En el rey, por ejemplo, ¿qué dijimos antes? Que el nivel anterior de las mitzvot, que en cada miembro entra de una manera diferente, es limitado porque es una luz en cada lugar. Pero cuando hablamos de las mitzvot como son la voluntad de Hashem, son todas iguales, todas lo mismo. Por ejemplo, cuando un rey pide algo porque él lo necesita, entonces hay que traer exactamente lo que él necesita. O algo parecido, lo importante es que funcione. Si por ejemplo el rey quiere un reloj para ver la hora, entonces el rey dijo traigan un reloj cuadrado. Y si no hay relojes cuadrados, puede traer un reloj redondo. Y también sirve. A la vez el rey quiere algo, no porque él necesita algo, sino porque el rey quiere algo. Yo quiero que hagan mi voluntad, porque soy el rey. Es para que hagan su voluntad. El objeto con el cual se hace su voluntad no importa. Entonces él dice, yo quiero un reloj cuadrado. ¿Qué pasa si traes un reloj redondo? Te mata. Porque no importa si el reloj sirve o no. Lo importante es si hiciste la voluntad del rey o no. Porque acá no importa el objeto. Importa simplemente que el rey quiere que se haga tal cosa. Entonces cuando hablamos de las mitzvot, como son parte del sistema, entonces cada mitzvot tiene su lugar y es limitado, pero cuando hablamos de las mitzvot como son parte de la voluntad de Hashem, yo quiero que se hagan tales mitzvot, entonces son todas lo mismo, no importa cuál mitzvah estés haciendo. Todas son la voluntad de Hashem por igual. No es una más, no es que Hashem quiera una más o otra menos. Cuando vemos desde el punto de vista de que las mitzvot son pasut la voluntad del rey porque quiso, entonces no importa cuál estás hablando, todas son exactamente iguales desde ese punto de vista. Como dice el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov dice que si Hashem nos hubiera ordenado cortar madera, cortaríamos madera con alegría y sería una mitzvah. ¿Sí? O sea, las mitzvot tienen un punto en el que tiene que ser cuadrada porque representa tal cosa, pero es un nivel bajo dentro de la mitzvah. El nivel más alto dentro de la mitzvah del tefilín que es cuadrado es porque Hashem quiso que sea cuadrado. Más allá de la explicación también es cierta,
Pero la explicación tiene relación con una luz inferior, que ya está limitada, y por eso tiene cierta explicación, porque está dentro de un límite. Cuando hablamos de la voluntad de Hashem mismo, las cosas son porque así tienen que ser, todavía no tiene explicación, entonces todas las mitzvot son iguales ante ese nivel. Como dicen los sabios en Pirkei Avot, no vayas midiendo la importancia de las mitzvot. No te fijes qué mitzvah es más importante, si una grave o una leve. Entonces vemos ahí que los sabios en Pirkei Avot, por un lado dicen hay mitzvot que son graves y hay mitzvot que son leves, pero no te fijes cuál es más grave y cuál es más leve, porque a pesar de que las mitzvot tengan diferentes niveles entre ellas, cuando hablamos de la voluntad de Hashem, todas son iguales, a pesar de que sean diferentes. Espero que se entienda lo que quise decir. מכיוון שהרצון של המצוות הוא למעלה ואין ארוך מהאדם התחתון שמקיים את המצווה, מכל שכן מזה שהוא למעלה מהתיאור לאדם העליון, לכן לגבי דרגת זו, כמו שהיא מצווה עצמה, האדם תופס מקום בביטול לדעת תפיסת מקום וביטול במציאות. וגם לאחרי שישנו הציווי לאדם שעל ידי הוא נעשה מציאות, כל מציאותו היא רק למלא את הציווי, ועל ידי שהוא ממלא את הציווי הוא מתחבר עם המצווה. En este nivel, las mitzvot están por encima del mundo, por encima de cualquier sistema, cualquier límite, cualquier definición, sino son solamente porque Hashem quiere. Entonces también la persona en ese nivel no tiene existencia propia, sino que existe como un destello de la voluntad de Hashem, como diciendo así. Uno puede ver las mitzvot de dos maneras. La manera baja de ver las mitzvot es que hay vacas y hay que comerlas. Y Hashem quiere que si vos querés comer vaca, le hagas yejita. La manera esta superior de ver las mitzvot es de otra manera, es así. Hashem quiere que se haga yejita. Por eso creó vacas y personas que tengan hambre. ¿Entiende la diferencia entre las dos? Entonces, en el nivel más inferior, la mitzvah en sí, las cosas existen de por sí y a Hashem les da importancia. Pero en el nivel más alto, nada existe. ¿Sí? Solo la voluntad de Hashem. Y por la voluntad de Hashem existen las cosas. Entonces, como Hashem quiere que no se mezcle carne y leche, entonces se crean animales que tengan carne y se crean vacas que saquen leche. Primero existe la voluntad de Hashem de no sacar leche y por eso existen las vacas, por eso existe la leche. Son diferentes formas de ver las cosas. En este punto, en las mitzvot, no hay existencia fuera de la voluntad de Hashem. Todo lo que hay frente a esta forma de ver ante Hashem es la voluntad de Él. No hay un mundo de por sí, sino que el mundo es un reflejo de lo que Él quiere. Es el nivel más alto dentro de la mitzvah. ¿Se entendieron lo que quise decir? Ok. Anda alegría. ¿Qué? Estamos preparando para los Está bien. Bueno. Hola. Qué providencia, ¿no? Qué casualidad. Bueno, así como dijimos que hay 3 puntos entonces de cumplimiento de las mitzvot, en el primero, fíjense que en cada uno de estos 3 puntos, cada vez hay menos existencia, hay menos mundo. ¿Cuál es el primer motivo que dijimos que se dieron las mitzvot? Para refinar a las personas y a los objetos físicos. Significa que frente a este punto de vista hay un mundo, hay objetos físicos, y Hashem dio las mitzvot para elevarlos. O sea, ¿qué aparece primero? Primero está el mundo, primero están las personas. A ellos Dios les da mitzvot. En el segundo nivel, que las mitzvot son para que hagamos lo mismo que hace Hashem, entonces hay un mundo, pero este mundo está apegado con el Creador. En el tercer nivel que nombramos, no hay mundo, está la voluntad de Hashem. Y como hay voluntad de Hashem, se crea un mundo en el cual esa voluntad se pueda cumplir. Entonces estamos viendo que cada vez llegamos a explicar cómo cada vez más alto el mundo tiene menos existencia. Así también vamos a explicarlo en el estudio de la Torah. También en el estudio de la Torah tiene estos 3 puntos en los cuales cada uno está más cerca de Hashem y menos existe. Vamos a ver. שיש בזה ג' אופנים אלו. בנוסף לג' האופנים שישנם במצוות תלמוד תורה כבכל המצוות, הנה גם בעניין לימוד התורה עצמו ישנם דוגמת ג' אופנים אלו. No solamente porque la Torah sea una mitzvah, tiene estos 3 puntos de vista cada mitzvah, sino que también la Torah en sí, el estudio de Torah en sí, tiene estos 3 puntos de vista, más allá de porque es una mitzvah. Vamos a ver. De que se lo met Torah mitzvah חוכמה והשכל שבה, שהתורה היא חוכמתכם ומינתכם אפילו לעיני העמים, לימוד התורה שלו הוא מצד טבע גופו ונפשו הטבעית, שלדיבו הוא אוהב מושכלות. La persona puede estudiar Torah, ¿por qué? Porque la Torah tiene mucha inteligencia, mucha sabiduría y mucha profundidad. Entonces, él está estudiando Torah simplemente porque por la naturaleza de su cuerpo y de su alma animal,
que la persona por naturaleza es curiosa y le gusta aprender y saber, entonces parte de lo que me gusta aprender y saber es Torah. Así como me gusta saber cualquier otra cosa, me gusta también saber Torah. Entonces yo estudio Torah, como dice el Pasuk, la Torah es su sabiduría ante los pueblos del mundo, o sea que la Torah no solamente es un libro místico, sino que también tiene sabiduría. Entonces yo estudio Torah a nivel más bajo porque me gusta estudiar. Me gusta estudiar cualquier cosa y entre ellos me gusta estudiar Torah porque es profunda. Ese es el nivel más bajo. כשלימוד התורה שלו מצד זה שהתורה היא ממוצע כאשר ישראל וקודשא בריך הוא. כמאמר הזוהר התלת כאשר מתקשרן דה ודה ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא. על ידי שישראל מתקשרן באורייתא מתקשרים לקדוש ברוך הוא. לימוד התורה שלו מצד הנשמה שבו. Después la persona puede estudiar Torah no porque es inteligente e interesante, sino para conectarse con Hashem. Como dice el Zohar, hay tres conexiones que se conectan la una con la otra. Israel, la Torah y Hashem. A través de que Israel se conecta con la Torah y la Torah se conecta con Hashem, así también la persona se conecta con Hashem a través de la Torah. Entonces yo estudio Torah para conectarme con Hashem. Entonces estoy estudiando Torah en un sentido más espiritual, por mi alma, algo más elevado, no porque simplemente inteligencia, sino para conectarme con el Creador que se invistió en la Torah. Okay. Este es el segundo nivel. Pero llegamos pensando que la Torah me chiuto, llegué caso la escuela se va a meter en esa más. Sin embargo, este nivel sigue siendo parte del ego de la persona, porque yo quiero estudiar Torah para conectarme con Hashem, porque yo quiero conectarme con Hashem, para mi propio beneficio. Entonces todavía no me anulé totalmente ante el Creador, sino que sigo existiendo. Existo en un nivel más espiritual, pero sigo existiendo. ויש אופן נעלה יותר בלימוד התורה, זה שלומד תורה הוא לא מפני העילוי שיהיה לו על איזה, אלא מצד התורה עצמה, pero después hay un tercer nivel de estudio de la Torah, que no estudio la Torah porque es inteligente y no porque me quiero conectar con Hashem, sino por la Torah misma, que significa por la Torah misma. Por ejemplo, como dice la vieja de Boloshin, que hay una diferencia entre las mitzvot y la Torah. Sobre las mitzvot está escrito que tienen que ser hechas leshem shamayim, en alas del cielo. La Torah hay que estudiarla lishma, lishma que significa en alas de ella, en alas de la Torah. O sea que el estudio de la Torah no solamente para conectarse con Hashem, sino cuando la persona estudia Torah y escribe nuevas ideas dentro de la Torah y descubre nuevas ideas dentro de la Torah, hace crecer a la Torah. Es la obligación de cada persona hacer crecer a la Torah misma y escribir todos sus fidushim, escribir las cosas que se le ocurren a él y enseñarlas. Hacer crecer la Torah no por mí, sino por agrandar la Torah. Así también dice el Habacuc, no solamente cada persona tiene que, lo hablamos otra vez, me parece, lo hablamos otra vez, que no solamente la persona tiene que revelar partes nuevas de la Torah, sino también la persona, cada uno tiene que revelar partes nuevas en el mundo y hacer nuevos descubrimientos científicos, nuevas ideas filosóficas. La persona tiene que hacer avanzar y crecer el mundo, así como tiene que hacer avanzar y crecer a la Torah. Cada uno tiene su parte en este mundo. Entonces, este es el tercer nivel, estudiar Torah por la Torah, para hacer crecer a la Torah, no a mí, ¿sí o no a la Torah? מכיוון שלא ידע קודשא בריך הוא כול אחד, ותראה מזו שאיחד עם העצמות, כמאמר הז"ל שאנוכי ראשי תיבות הנפשית תאווית יהבית, דנה נפשי ועצמותו יתברך, ופירוש דנה נפשית תאווית יהבית הוא, אז זה לא ארנגה geschrieben, un arengue geben, dice Halein, eso fue Yiddish. Ana nafshi, shalea Torah, otía temlokhim, porque como dijimos, sabemos que la Torah es donde se invirtió a Hashem, como dicen nuestros sabios la palabra Anoji, que Anoji es un acrónimo. Ana nafshi, Tabit y Habit, yo a mí mismo me escribí y me entregué, dice Hashem. Hashem mismo se entregó en la Torah. La gente que mo sacó sus juegos, Hashem Shalom, Tzaile, tiene a Hashem, entonces Hashem es uno con la Torah. Así como Hashem no es algo creado para otra cosa, para otro propósito, sino que Hashem es lo que es por sí mismo. También la Torah, que es una con Hashem, no tiene que ser usada para otra cosa, para yo conectarme con Hashem incluso, sino por ella misma, porque Hashem es uno con la Torah. O sea, así como Hashem es uno con la Torah, y Hashem no es para otra cosa, Hashem es lo que es por sí mismo, así también la Torah, en su nivel más alto, no tiene que ser usado para otra cosa, como para emprender algo, para conectarme con Hashem, sino por ella misma. Ese es un propósito en sí misma, no para otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es uno con Hashem. Sobre esto, el Rebbe explica uno de los 13 fundamentos de la fe, del judaísmo. El Rambam dice que una de las bases de la Torah es que la Torah no va a cambiar. Pregunta el Rebbe, ¿por qué? Porque es una de las bases de la Torah. El Rebbe dice que solamente se puede entender esto si aprendemos Hasidut y Kabbalah, que acabamos de decir. Dijimos que Hashem y la Torah son uno. Hashem se une con la Torah y son uno solo. Entonces, ¿por qué tenemos que decir que la Torah nunca va a cambiar? Porque Hashem no cambia. Y si Hashem no cambia, y Él es uno con la Torah, entonces la Torah tampoco puede cambiar. Por eso el Rambam dice que es una de las bases creer que la Torah no va a cambiar. Si no fuera que la Torah es uno con Hashem, ¿por qué no va a cambiar? ¿Puede cambiar? ¿Qué problema hay?
Sin embargo, como es uno con Hashem y Hashem no cambia, entonces la Torah tampoco puede cambiar. Esa es la explicación, dice el Rebbe, de este fundamento de la fe. A pesar que hay quienes pensaron que tal vez sí cambia. Desde Yehuda, Yehuda de Kusharif Kurahal, poder hablar se mostrar no tiene tasmo y Torah el colegio Sumonot, mi Torah se lo y tajita habitul. Entonces, cuando la persona estudia la Torah sabiendo que es una con Hashem, se entrega totalmente al estudio sin pensar en sí mismo y se anula totalmente. Megimel Fanimero se brimuda Torah, Shahim Megimel Aninun se va Torah Atzma, Shatorah y Jochma Besegel, Shatorah y Musan Kasei Saber Kusharif, Shatorah y Kusharif Kurahal. Estos tres niveles de estudio de Torah, los tres son válidos al fin y al cabo, no es que no se pueden hacer los primeros. Mejor es el más alto, pero los tres son verdaderos. La Torá tiene estos tres puntos. La Torá es sabiduría, la Torá también es lo que nos conecta con Hashem, y la Torá también es una con Hashem. Los tres son verdad, por lo tanto, en cualquier nivel que la persona estudie Torá está bien. Si la persona quiere estar anulado de verdad, entonces que estudie a un nivel más alto. Pero tampoco hay que dejar de estudiar por no estar en ese nivel, todos están bien. Esto no termina acá, señores. Seguimos haciendo más comparaciones. Así como dijimos que hay 3 puntos en las mitzvot, 3 puntos en la Torah, y 3 puntos no sé cuántas veces ya nombramos, también hay 3 puntos en las alajot de cómo estudiar Torah. Dice así. Hay alajot de estudio de Torah, ¿sabes? Las alajot de estudio de Torah tienen 3 puntos también. Vamos a ver. ¡Qué interesante que es esto! La Jibul Ilmotaste. La Jibul Ilmota la Jota Trijot de Masei Jde Mata ayer y hace. Cuando le dijimos a Torah Shemitah Teba Guf Nefesh Abamit, Bativit, Mikevan Shenaceta Mitzvah Korea Mitzvot de Dibora de Guf Nefesh Ajibunit. Primero que nada, hay una obligación de estudiar Torah. ¿Por qué? Hay una obligación de estudiar Torah. El nivel más bajo, la obligación de estudiar Torah es para qué es. El nivel más bajo de por qué hay que estudiar Torah, digan ustedes. Es lo que debemos hacer. Muy bien, para saber lo que hay que hacer. ¿Sí? Para saber de la ja. El nivel más bajo de la obligación de estudiar Torah es estudiarla para saber qué hacer. Este es el nivel más bajo. Así también, como dijimos antes, que el nivel más bajo de estudio de Torah es conectado con el cuerpo y el alma animal de uno. Así también estudia Torah para que el alma de uno animal y el cuerpo de uno sepa lo que hacer. El nivel más bajo de todos es la obligación de estudiar Torah. La jibut de mitzvah y diata Torah, le da con la Torah kula, gama inarim shenan tzrichim lemase. No shenan she mitzvah zo, hu she'adam yeda et Torah, o andrei jimut Torah b'shvina neshama. Después tenemos otro nivel en la obligación del estudio de la Torah, que es saber toda la Torah. Hay una mitzvah de saber toda la Torah. Hay, seguramente lo voy a explicar acá, que hay, sí, esto es una diferencia que hace Rishon Salman de Leadí en su libro Ilhot Talmud Torah, Alajot Estudio de Torah. A través de la historia, no muchos escribieron las alajot de estudio de Torah. El primero, si no me equivoco, fue el Rambam, que escribe bien las alajot de estudio de Torah. Pero después más adelante, las alajot de estudio de Torah son muy cortas y muy chiquitas. La Vishnu Salman de Yadi, antes de escribir Shulchan Aruch, de él, escribió un libro que resume todas las alajot de estudio de Torah y explica cómo hacer para cumplir la mitzvah de estudiar Torah. Y divide la mitzvah de estudiar Torah en 2 partes, y acá le das una tercera, pero en realidad también está ahí. ¿Cuál es? Y primero que nada hay que estudiar Torah para saber lo que hacer. Pero eso no es parte del estudio de Torah en sí. O sea, es más que nada como para poder cumplir las mitzvot. Después está la mitzvah de saber toda la Torah. ¿Qué significa saber toda la Torah? ¿Qué es lo que hay que saber? ¿Qué es toda la Torah? Hay que saber, ¿no? Si no, no vas a saber cómo cumplir la mitzvah. ¿Qué piensan? ¿Qué puede ser? Saber toda la Torah. ¿Qué incluye? Incluye también... Conocer eso. ¿Ah? Conocer eso. Bueno, pero ¿qué significa? Ser práctico. Es una alajá. Las alajás tienen que ser prácticas. ¿Saber todos los midrashim? ¿Puede ser? ¿Alguien tiene otra opinión? La alajá de saber toda la Torah, dice el Alter Rebbe, es saber todas las mitzvot y sus motivos. Esa es la alajá de saber toda la Torah. Esa es la mitzvah de saber toda la Torah. ¿Cuál es la mitzvah de saber toda la Torah? Saber todas las mitzvot, las 613 mitzvot, con sus motivos. Por eso, el Rambam, que escribe alajot, se quiere decir motivos. Hay muchos que estuvieron en contra de eso que hizo el Rambam, escribió los alajot sin motivos. Alter Rebbe escribió el Shulchan Aruch con motivos, para que la persona pueda aprender todas las mitzvot con sus motivos. Ahora, no están todas las alajot en el Shulchan Aruch de Alter Rebbe, por eso no alcanza. El Rebbe también explicó una vez que estudiando todas las alajot del Rambam, aunque sea que no tiene motivo, también se cumple la obligación de saber toda la Torah. Y explica ahí por qué, también según el Alter Rebbe. Pero, en general, la mitzvah de saber toda la Torah es saber todas las mitzvot con sus explicaciones y sus motivos. Menos las que no tienen motivo. Todas. Y las que no tienen motivo. Las que no tienen motivo, el Rambam te va a decir que tenés que buscar motivo igual. Después tenemos la mitzvah de estudiar Torah
que dice vas a estudiarla todo el día, que no es la mitzvah de saber toda la Torah, sino simplemente estudiar, todo el tiempo estudiar Torah, y sin parar, más allá de si ya sabes todo o no. Esa es la tercera parte de la mitzvah. Entonces, es lo que está diciendo acá el Rebbe. Tenemos 3 niveles también en el estudio de la Torah. El primero es estudiar para saber lo que hacer. El segundo es estudiar para saber toda la Torah. Y el tercero es simplemente estudiar la Torah todo el tiempo, no por un motivo específico. Es el nivel más alto, el de anulación total. Ejemplo dice el Rebbe que no se puede uno casar si no estudia toda la Torah, ¿cierto? Porque después no puede, ¿cuándo va a poder estudiar? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que saber todas las mitzvot con todos los motivos y después casarse. No se preocupen, cásense. ¿Y dice el Rama? Dice que si la persona igual es la edad de él no aguanta, entonces puede casarse y tratar de terminar de cumplirla después, ¿sí? Trata. Yo digo, por eso la mayoría se casan, ¿no? La mayoría de la gente se casa en general. Y No se quiere casar. tendría cada persona Por cuánto supuesto, tiempo duraría. lógico. Hay que saber todas las alajot y todas las mitzvot. Llegó el momento de la libertad, señores. ¿Ah? Llegó el momento de su libertad. ¿No tenés otro show? No sé, yo no. Ah, ¿Conmigo no? No sé, yo creo que puede ser. Yo no sé, a mí me dijeron que de ahora a 9 a las 11, puede ser que tenga más. Sí. No sé, pregúntenle a alguien. Vamos a Jerusalén. Con alegría. ¿Están de acuerdo? ¿Qué? Excelente.